Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta sesión, la parte 2 de las reformas a la ley de amparo. Igual, esto va a quedar grabado y se va a publicar en el canal de la firma, así como en las redes sociales, en su página de internet. Hicimos la sesión 2 porque pues es mucha información, sobre todo por el análisis que se está haciendo o se realizó respecto de las reformas a la ley de amparo. Insistimos que las reformas que se hicieron a la ley de amparo fueron reformas más de forma y actualización de los diferentes criterios y de los diferentes jurisprudencias a la ley de amparo. Hay que recordar que a partir de la reforma estructural constitucional del 10 de junio del 2011, pues se reformaron muchísimas leyes, ¿no? Se reformó primero, bueno, no es una ley, pero se reformó primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es señalado como un nuevo paradigma, que ustedes ya saben yo lo que pienso acerca de los derechos humanos y de la concepción que se le está dando a los derechos humanos, que para mí está equivocada la palabra debió haber sido derechos fundamentales, pero bueno, yo no soy legislador. Eh, a partir de esa reforma del 10 de junio del 2011, pues viene un nuevo paradigma y en una crítica o en un pensamiento propio y de algunas otras personas, algunos otros doctrinistas, este, es un nuevo sistema jurídico. En materialmente es un nuevo sistema jurídico. Porque las cosas ya no se analizan los fenómenos jurídicos ya no se analizan de la forma en la que se analizaban antes del 10 de junio del 2011. A partir del 10 de junio del 2011 se tiene que analizar bajo un control de convencionalidad, un control de constitucionalidad, una interpretación conforme, una interpretación pro homine, bajo los principios de progresividad, interdicibilidad, universalidad y muchos otros. Entonces, este tipo de nuevos principios interpretativos ha dado lugar a que la Suprema Corte de Justicia pues emita nuevas sentencias que rompen con lo que nosotros conocíamos, ¿no? Por ejemplo, la protección del ser humano, el principio de proporcionalidad sobre las leyes, que no confundí con el principio tributario, que eso es otra cosa, el principio de autodeterminación de las personas, porque eso permite alcanzar la dignidad, y al alcanzar la dignidad alcanzas la libertad. Y la libertad es un derecho protegido pues, por toda la Constitución, ¿no? O sea, estas interpretaciones extensivas que ha hecho la Corte en los últimos 10 años. De hecho, hay una obra muy interesante por parte de la Corte que hace una reflexión sobre la jurisprudencia trascendental de los últimos 10 años a partir de esta reforma del 2011, que valdría la pena que la pudieran leer. Y entonces todas las materias cambiaron, absolutamente todas. Y dentro de las que tenían que cambiar estaba la ley de amparo y estaba la materia tributaria. En la primera, que es la ley de amparo, la materia de amparo, acuérdense que también en el propio 2011 tuvimos reformas a los artículos 103 y 107 constitucionales. El juicio de amparo es el único medio de defensa previsto en la Constitución. Y por medio de defensa me refiero al que tienen acceso los particulares, como tú, como yo, las empresas, las personas morales. Hay otros medios constitucionales de litigio o contenciosos, pero no son medios de defensa porque están reservados a autoridades. El único medio de defensa que está reservado a particulares es el juicio de amparo y por eso se le llama medio extraordinario de defensa y está por encima de todos los demás. Por eso es un medio constitucional de control de los actos de autoridad. En la ley de amparo, recuerden que tenemos una primera ley, me parece que es de 1943, la primera ley de amparo, bueno, con la que nosotros aprendimos a trabajar, que creo que fue la segunda ley de amparo, la de 1943. Y después, en el 2013 tenemos la actual ley de amparo, que la actual ley de amparo, pues se hizo en virtud precisamente de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Asimismo, un año después, en el 2014, tenemos una reforma integral en materia tributaria. La reforma llamada reforma fiscal y hacendaria por los que menos tienen, del presidente Enrique Peña Nieto, trajo una reforma súper profunda en materia tributaria. Para empezar, deroga la anterior ley del impuesto sobre la renta y tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta.
Número dos, deroga la ley del impuesto empresarial a tasa única. El impuesto empresarial a tasa única era un impuesto creado durante el sexenio de Felipe Calderón en el 2008, donde se creó un impuesto de carácter complementario al impuesto sobre la renta para tratar de gravar lo que las actividades empresariales en la ley del impuesto sobre la renta no grababan, lo cual me parece excesivo, ruinoso, y que va en contra de la propia jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿no? Y luego también se derogó en el propio 2014, se derogó una ley que se llama impue- impuesto a los depósitos en efectivo. Básicamente la ley de los impuestos a los depósitos en efectivo tenía dos finalidades. Número uno, cobrar un impuesto equivalente al 2% sobre los depósitos en efectivo que excedieran la cantidad de 15,000 pesos en cuentas bancarias en el sistema financiero mexicano. Entonces, por ejemplo, si yo le depositaba 100,000 pesos a mi mamá por donación, independientemente del carácter que tuviera este depósito que yo le estuviera haciendo a mi mamá, el banco tenía que retenerme el 2% sobre 85,000 pesos. ¿Por qué? Porque es el excedente sobre esos 15,000 pesos. Esa era la primera finalidad, una finalidad recaudatoria, tratando de inhibir ese comportamiento y que las personas pues, se dieran de alta en el registro federal de contribuyentes. Y luego tenemos la segunda finalidad, que era una finalidad de información, porque el banco estaba obligado a presentar, en términos de la ley del IDE, a presentar mensualmente los informes de todos los depósitos en cuentas bancarias que tuvieran en ese mes. Entonces, ahí en ese informe, si yo le depositaba en Santander 100,000 pesos a mi mamá, iba a aparecer que yo le estaba depositando 100,000 pesos y que mi mamá estaba recibiendo pues 100,000 pesos de depósitos en Santander. Eh, esta ley también fue derogada en la reforma fiscal del 2014. Se quitó el 2% del impuesto a los depósitos en efectivo. Ese no existe. Si alguien te ha dicho, es que te cobran dinero por depositar en tu cuenta bancaria, te cobran impuestos, eso no es cierto. No hay una sola ley impositiva que te cobre impuestos por lo que tú depositas, salvo que hayan metido algo que la verdad no creo que hayan metido. No, no, olvídate. No hay un impuesto sobre depósitos en efectivo. Que te prohíban los depósitos en efectivo por disposiciones de lavado de dinero, que te prohíban depósitos en efectivo porque es mucho dinero, quieres depositar 1,000,000 de pesos, eso es otra cosa, pero no te van a cobrar impuestos. Y lo que viene a ser la obligación para más bien la finalidad de sacar la información no se quitó, se insertó en Código Fiscal de la Federación a partir del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. Ahí están las obligaciones de los bancos y dentro de las obligaciones de los bancos es reportar los movimientos que tengan sus cuentavientes. La diferencia es que ahora no solamente va a ser depósitos en efectivo, sino que a partir del 2014 los bancos también están obligados a informar los movimientos mediante transferencias electrónicas de fondos. En el 2014 también que tuvimos una reforma muy profunda a la ley del impuesto a valor agregado. Pareciera que no hay una nueva ley del impuesto a valor agregado, pero los principios que se pusieron, pues materialmente, pues hace parecer que sí es una nueva ley del impuesto a valor agregado, materialmente sí lo es. Y Código Fiscal de la Federación, bueno, de Código Fiscal de la Federación, ¿qué no podemos decir sobre la reforma del 2014, no? A partir del 2014 es que tenemos los comprobantes fiscales digitales por Internet, tenemos todos los documentos son digitales, nos quitaron el recurso de revocación en papel, el procedimiento fiscal se vuelve prácticamente digital, y entonces todo va evolucionando. Entonces todas las materias del derecho han evolucionado y van a seguir evolucionando porque la reforma del 2011 apenas está madurando. Estos cambios, algunos son para bien, algunos otros son para mal, cada quien puede tener su opinión al respecto. Yo en materia tributaria, como yo lo veo, es una evolución para mal, es una evolución para mal porque se ha venido restringiendo mucho el espacio privado para darle más espacio público, más ejercicio a las facultades de comprobación, de gestión y económico coactivas a las autoridades. Es decir, se le están quitando derechos a los particulares y les están dotando más facultades a las autoridades. Entonces, esta parte es lo que luego suele ser un poco contrastante con los principios previstos en la Constitución, pero bueno, es lo que hay y hay que trabajar con ello. Y dentro de los cambios que hay es precisamente las facultades económico-coactivas de la autoridad.
la sesión pasada, nosotros nos habíamos quedado en lo que viene a ser el artículo 107 de la ley de amparo, el reformado artículo 107 de la ley de amparo. Entonces, básicamente nosotros decíamos ahí que el amparo indirecto ya no procede contra actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución suscitados antes de la convocatoria de remate, siempre y cuando fueran créditos firmes. Si no son créditos firmes, tú puedes interponer tu medio de defensa cuando tú quieras, siempre y cuando garantices el interés fiscal. Em, Nosotros decíamos que estas reglas no son nuevas, sino que simplemente se está actualizando la ley de amparo y que se están insertando estas reglas en la ley de amparo, porque no obstante que ya exista en el artículo 108 de la regla que estábamos hablando y en el artículo 107 de la actual ley de amparo, ya existía en la anterior ley de amparo, en el artículo 114, ya se había puesto o ya se había definido mediante jurisprudencia firme de la segunda sala a través del criterio con número de registro 196530. Entonces, pues, la verdad es que no sé por qué hubo tanto revuelo a esto. Incluso esto también estaba previsto ya en lo que viene a ser el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación desde el 2007. O sea, esta regla ya existía. La verdad es que no sé por qué hubo tanto revuelo de que se iba a complicar mucho el amparo en materia tributaria y que incluso llegué, juro por Dios que llegué a ver personas en redes sociales que estaban diciendo que el amparo en materia tributaria iba a ser improcedente. La verdad es de que lo único que manifiestan es una notoria ignorancia porque el amparo no lo pueden prohibir de ninguna manera. Lo único que se hizo es que se hicieron precisiones sobre cuándo procedía un amparo contra un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, aquí hicimos una pequeña gráfica. Voy a agarrar el mouse para hacer un poco más, a ver si lo alcanzan a ver. Eh, Creo que me permite Zoom. Ah, sí, mira, sí me permite. Bueno, vamos a simular que esto es una fiscalización por parte de la autoridad. Esta de aquí es una fiscalización. La fiscalización es una facultad de comprobación de las autoridades tributarias. Las autoridades tributarias, recuerden que tienen facultades de gestión, facultades de comprobación, facultades económico-coactivas y facultades pecuniarias. Las facultades pecuniarias son las llamadas facultades de sanción, es decir, cuando te portas mal, pues te ponen una multa, ¿no? Las facultades de gestión son aquellas previstas en el artículo principalmente 32, 33 y 34 del Código, que es cuando te dan una atención como contribuyente. Básicamente cuando vas a sacar tu registro federal de contribuyentes o cuando quieres hacer un cambio de domicilio, te están atendiendo. Luego están las facultades de fiscalización o las facultades de comprobación, que son para comprobar que hayas cumplido debidamente con tus obligaciones fiscales, y son estas de aquí. Las facultades de comprobación están previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y básicamente son tres: visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Pero nosotros nos vamos a encargar solamente de ver, para nuestro ejemplo, vamos a ver la visita domiciliaria, ¿no? La visita domiciliaria debe estar ordenada en una orden. Una orden es un documento por escrito, fundado y motivado por autoridad competente, donde establece cuál es el objeto de la orden, qué es lo que vengo a revisar y por qué periodo vengo a revisar. En una visita domiciliaria tenemos nosotros diferentes fases, que es una acta parcial de inicio, acta parcial de hechos 2, puede haber acta parcial de hechos 3, puede haber acta parcial de hechos 4, puede haber parcial de hechos 5. Las actas parciales que sean necesarias siempre y cuando la autoridad lo haga en un término no mayor de 12 meses. Si se tarda más la autoridad de 12 meses, su revisión es nula en términos del artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Dentro de estos 12 meses, la autoridad te tiene que notificar una cosa que se llama última acta parcial de visita. En la última acta parcial de visita, bueno, tiene que levantar, ¿no? Las actas no se notifican. Te tiene que decir los hechos y omisiones que ella encontró en la revisión. Ay, disculpen la escritura, pero no soy muy diestro con el mouse. Es decir, ¿qué fue lo que tú incumpliste dentro de la visita domiciliaria? Se levanta el acta parcial, la última acta parcial, y entonces la autoridad te otorga 20 días hábiles para que tú ejerzas
tu derecho de audiencia, es decir, puedes ofrecer pruebas, puedes ofrecer alegatos, puedes ofrecer lo que tú quieras para desvirtuar sus observaciones. Pasando esos 20 días con tus alegatos o sin tus alegatos, se va a levantar el acta final de visita. Ojo, el acta final de visita no te dice nada, solamente es que terminó la visita domiciliaria, por eso se llama acta final de visita. Eso no es una resolución. Bueno, después de levantada el acta final de visita, la autoridad tiene 6 meses para emitirte una cosa, para ahora sí notificarte una cosa que se llama resolución determinante de crédito fiscal. La resolución determinante de crédito fiscal es donde el fisco te dice, me debes dinero. Carlos, ¿te acuerdas que yo te revisé y que te hice una visita domiciliaria para revisarte el ejercicio fiscal del 2023? Ah, no, pues sí me acuerdo. Ah, fíjate que en base a esos hechos u omisiones que tú no lograste desvirtuar después de la última acta parcial de visita, pues yo encontré inconsistencias en tu cumplimiento fiscal y por lo tanto te determino un crédito fiscal de 10 millones de pesos. Ah, pues bueno. ¿Cuándo te notifican esa resolución determinante de crédito fiscal de 10 millones de pesos? El contribuyente, en este caso Carlos Martínez, tiene un plazo improrrogable de 30 días hábiles para hacer valer su recurso de revocación, si es que lo quiere hacer valer, o brincar directamente a juicio contencioso administrativo. Recuerden que el recurso de revocación, su interposición es optativa. El contribuyente puede optar por irse a recurso de revocación o irse a juicio contencioso administrativo. Recuerden que el recurso de revocación es un medio de carácter horizontal porque lo conoce también el SAT. El SAT me resuelve el recurso de revocación, el SAT me notifica la resolución determinante de crédito fiscal, el SAT me hace la visita domiciliaria. Oye, que son diferentes entes del SAT, sí, uno es auditoría, el otro es jurídica, pero en términos de formales sigue siendo el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pero así como tú tienes 30 días para ejercer tus medios de defensa, la autoridad, más bien tú como contribuyente también tienes 30 días para pagar. ¿Para pagar qué? Estos 10 millones de pesos. Si tú decides no pagar esos 10 millones de pesos, lo que va a suceder es que la autoridad ahora va a hacer recaudación, ya no va a ser ni auditoría ni jurídica, sino que va a ser recaudación. Recaudación te va a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución en paralelo con tu juicio, ¿eh? No es necesario que termine el juicio para que te empiecen a cobrar. Esto toda la vida ha existido. El recurso de revocación tiene diferentes etapas. Inicia con un mandamiento de ejecución, un acta o un requerimiento de pago, y si no pagas, hay un acta de embargo. Básicamente, en un procedimiento administrativo de ejecución, la autoridad va a tu puerta, te toca la puerta. Oye, vengo buscando a Carlos Martínez. ¿Está? No, pues sí está. Aquí estoy. ¿Qué pasó? No, pues vengo con un mandamiento de ejecución. Me está mandando la autoridad fulana de tal. La autoridad fulana de tal me está diciendo que le debes 10 millones de pesos. Ya pasaron los 30 días que tenías para pagar. Pues estoy aquí por mi dinero. Ese es el requerimiento de pago. Si Carlos ahí paga, la diligencia termina. ¿Por qué? Porque ya pagué. ¿Para qué seguimos con el embargo? Pero como es en el 99% de las ocasiones, pues Carlos no quiere pagar. Entonces Carlos dice, no, pues no tengo dinero con qué pagar. Ah, muy bien. Sigo con el acta de embargo. El acta de embargo implica que se señalan bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal. ¿De cuánto es el crédito fiscal? De 10 millones de pesos. Entonces el ejecutor va a proseguir a embargar bienes suficientes dentro del domicilio del contribuyente para garantizar esos 10 millones de pesos. Esos bienes que pueden ser, el orden de prelación primero que está, cuentas bancarias. Pues es que las cuentas bancarias pues, son muy fáciles de realizar. Dinero, metales preciosos y cualquier otra cuestión que pueda ser de muy fácil realización.
Luego vienen lo que viene a ser cheques, bonos y acciones que tú tengas en la bolsa. Luego vienen bienes muebles y por último los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles los aventaron hasta el último lugar porque pues, sabemos que con los bienes inmuebles puedes meter tornillos, ¿no? Y la autoridad pues ya se cansó de los tornillos y ya dice, pues a mí no me garantizas con lo que viene a ser con bienes inmuebles que están hipotecados. Mm. Después en el acta de embargo regularmente se deja como depositario de los bienes al contribuyente. Es decir, si a Carlos le embargaron su computadora, a Carlos lo dejan como depositario de su computadora. Bueno, después de esa viene la etapa de remoción de depositario. La etapa de remoción de depositario es sustracción de bienes. Carlos, ¿te acuerdas que tal fecha, el 3 de marzo, yo te dejé como depositario de estos bienes embargados? Sí. Ah, muy bien, el día de hoy te los voy a quitar porque me los voy a llevar. Por eso se llama remoción de depositario o sustracción de bienes. Después de la sustracción de bienes, pues se llevaron mi computadora. Yo digo que mi computadora vale 50,000 pesos. La autoridad va a decir que vale 10. Se tiene que hacer un procedimiento de evaluación. Entonces ahí participan peritos. Después de la evaluación de bienes y dentro de los días siguientes, la autoridad debe de hacer una cosa que se llama convocatoria de remate. La convocatoria de remate está prevista en el artículo 171 del Código Fiscal de la Federación, o no estaré diciendo mentiras. Por eso es que mis alumnos en mis exámenes tienen permitido sacar la ley, porque nadie se sabe la ley de memoria. Siempre tenemos que aprender más o menos por dónde está, pero pues no sabemos la ley de memoria y por eso acabo de cometer un error. Es el artículo 173. Ahí viene previsto lo que viene a ser el remate de los bienes embargados. La convocatoria de remate, ¿qué es? Pues es una subasta, se convoca al público en general, entonces van personas y ponen su postura y el que tenga la mejor postura, pues él es el que gana. A la persona que gana la postura en la subasta, pues le van a dar la computadora que le embargaron a Carlos. Eso se llama adjudicación. ¿Sale? Ok. Durante todo este tiempo que estaba llevándose el procedimiento administrativo de ejecución, se estaban llevando tus medios de defensa. Nos fuimos al recurso de revocación, el SAT me dijo que estaba infundado mi recurso. Nos fuimos a segunda instancia para efectos prácticos, formalmente no lo es, pero nos fuimos a la siguiente instancia, mejor lo referimos así, que es juicio contencioso administrativo. También perdimos el juicio contencioso administrativo y nos fuimos a amparo directo. En el amparo directo, también perdimos. En los medios de defensa, esto que está en verde, yo voy a pelear el fondo. Voy a pelear si realmente le debo dinero o no le debo dinero a la autoridad. En el procedimiento administrativo de ejecución no estoy peleando fondo, estoy peleando el embargo. Entonces, este procedimiento administrativo de ejecución es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Los juicios tienen formalidades específicas y se tienen que desahogar de manera específica. Si hay una desviación en ese procedimiento, el procedimiento es nulo. Entonces, mientras estaba vivo el juicio, que está en verde, los contribuyentes podían interponer recurso de revocación contra cada una de las fases del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal seguía vivo, no era firme. Entonces aquí procedía recurso de revocación, luego te ibas a juicio contencioso y luego te ibas al amparo directo, pero solamente contra el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, contra el embargo, no contra el fondo del asunto, porque eso estaba en otro juicio. O bien lo que tú podías hacer era interponer directamente amparo indirecto por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento dentro del procedimiento administrativo de ejecución. ¿Vale? Ok. Conforme a la reforma a la ley de amparo, denme un momento porque quiero. Conforme a la reforma de la ley de amparo,
Tú ya no puedes interponer medios de defensa o el juicio de amparo, particularmente el juicio de amparo, en contra de las violaciones dentro del procedimiento administrativo de ejecución cuando se trate de créditos fiscales firmes. ¿Qué es un crédito fiscal firme? Un crédito fiscal firme es aquel crédito donde ya te vencieron, donde el juicio ya terminó, donde los tribunales te dijeron debes. El fisco está en lo correcto y le debes pagar sus 10 millones de pesos. Y como ya hiciste tu primera instancia, ya hiciste tu segunda instancia, ya hiciste tu amparo directo, pues el crédito fiscal es firme. A eso se refiere con firmeza. Entonces, durante mucho tiempo, o más bien antes de esta reforma de la ley de amparo, que ya entró en vigor, por cierto, que ya las reglas ya son así como las estamos platicando, cuando se perdía el asunto por parte de los contribuyentes, entonces la autoridad bajaba e iniciaba con el procedimiento administrativo de ejecución e iniciaba con su mandamiento de ejecución. Entonces, contra esto, ¿qué hacíamos los contribuyentes? Pues nos íbamos a juicio de amparo. Porque en términos del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, que ya lo habíamos platicado, el juicio contencioso administrativo y por consecuencia el recurso es improcedente contra este tipo de actuaciones. Luego, regresaba el asunto porque lo perdíamos. La autoridad brincaba a la remoción de depositario. ¿Qué hacíamos los abogados? Juicio de amparo otra vez. Y recuerden que en el juicio de amparo hay una segunda instancia que se llama recurso de revisión. Entonces, cada una de estas vueltas, yo creo que sí tardaban como unos 3 años. Ponle 2 años y medio. Dos, cuando se iba muy rápido. Entonces, de aquí a que la autoridad llegaba a la convocatoria de remate o a la adjudicación del crédito fiscal, pues había transcurrido en exceso el término de 10 años que tenía para poderte cobrar. Y como no te podía cobrar, entonces el crédito fiscal prescribía. Entonces, a partir de ahora, con las reglas de la ley de amparo, tú no puedes interponer tu juicio de amparo ni en esta fase contra las violaciones del procedimiento administrativo de ejecución, ni en esta otra, ni en esta otra. ¿Hasta dónde? Hasta esta larga que está aquí, que es cuando se hace la convocatoria de remate. A partir de la convocatoria de remate ya puedes interponer el juicio de amparo indirecto. Ni siquiera puedes interponer tampoco recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, porque si ustedes recuerdan, se modificó también Código Fiscal de la Federación y se modificó Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para hacer improcedente el recurso y el juicio contra las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes de la convocatoria de remate. Solo cuando se convoque el remate, te puedes ir a juicio de amparo. Si hay más, no te puedes ir. Y a eso se refiere toda la reforma. Entonces, ojo, pero pongan atención, siempre y cuando el crédito fiscal sea firme, es decir, que yo ya perdí todas mis instancias. Si por el contrario, yo no he perdido mis instancias y yo voy, por ejemplo, aquí, en esta etapa de juicio contencioso administrativo, digamos que estamos en contestación de demanda, y la autoridad ya me aplicó procedimiento administrativo de ejecución y comete una violación, yo sí puedo acceder aquí a juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal no es firme, porque no hemos terminado todas las instancias. Igual si tienen alguna duda, la pueden dejar en el chat o en algún comentario y la podemos contestar. Entonces, pues eso es básicamente de lo que trata la ley de amparo, que era lo que yo les decía, conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tenía un máximo de 10 años para podernos cobrar. Como nosotros, nos íbamos a medios de defensa para dilatar a propósito lo que viene a ser el cobro, pues básicamente todos los créditos prescribían.
Ahora, decíamos nosotros que no considerarlo en materia de cuentas bancarias porque desde que hay un embargo de cuentas bancarias, hay un aseguramiento de cuentas bancarias, tenemos un daño irreparable en el patrimonio del contribuyente o del quejoso. Por lo tanto, se puede ir al amparo en cualquier momento. Esto conforme a los criterios con número de registro 163474 y 20.00026, que por cierto son jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, son de aplicación obligatoria. Recuerden que el embargo de cuentas bancarias no está regulado en el artículo 151 y 152 del código, que es lo que estaba regulado acá, que es lo que explicamos ahorita, sino que el embargo de cuentas bancarias está regulado de forma expresa y específica en el 156 bis y el 156 ter del Código Fiscal de la Federación, que después iremos hablando del embargo de cuentas bancarias. Otra de las cosas que se precisaron en la ley de amparo dentro del artículo 100, 117 sobre el 118 sobre la ampliación de amparo, debes de acreditar los supuestos de la ampliación de la demanda de amparo. No puedes ampliar la demanda si ya conocías esto antes. Y insisto, estas reglas ya existían. Esto no es nuevo. La ampliación de las demandas solamente se pueden dar cuando a partir de la contestación de tu contraparte tú conoces de hechos nuevos que no conocías cuando interpusiste la demanda y eso es obvio, es natural de que se te pueda dar la oportunidad de ampliar tu demanda, pero esto ha existido toda la vida y creo que la ley era clara, pero solamente se aclaró. Artículo 115 también se reforma. Se le da la obligación a los órganos jurisdiccionales de tener debidamente integrados los expedientes, tanto en su forma física como en su forma electrónica. Acuérdense que conforme a la ley de amparo, el juicio de amparo de ahora en adelante va a ser preponderantemente digital. Se va a exhortar a las partes a hacerlo de manera digital e incluso las notificaciones electrónicas ya son de manera obligatoria si tienes un usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. El artículo 121 se modifica, se reforma también para el tema de la prueba documental de informes. Acuérdense que la prueba documental de informes es aquella en virtud de la cual, cuando yo tengo un juicio de amparo, yo puedo tener acceso a los expedientes de donde emana el acto reclamado, ¿no? Ejemplo, si yo tengo una orden de aprehensión, pues yo puedo pedir que el Ministerio Público, pues, exhiba mediante documental de informes, pues, qué es lo que integra la carpeta de investigación. O si yo tengo una clausura de establecimiento mercantil, pues al, yo le puedo pedir al municipio de Zapopan que me dé copias certificadas de mi licencia municipal. Si el municipio de Zapopan no me las quiere dar, yo tengo que agarrar ese escrito de solicitud y presentarlo ante el juez de distrito donde yo interpuse mi demanda de amparo. Y vía documental de informes, el juez de distrito le va a solicitar a lo que viene a ser a la autoridad responsable que le mande esas copias que a mí no me dio, siempre y cuando hagas esa solicitud por lo menos 5 días antes de que se celebre la audiencia constitucional. Creo que otra vez se está reformando, se están poniendo cosas que ya estaban en la ley o que ya la práctica del juicio de amparo ya te lo daba, porque eran cuestiones que son claras. Tú no puedes solicitar la documental de informes después de que se difiera la audiencia constitucional, porque el diferimiento de la audiencia constitucional se supone que antes del diferimiento de la audiencia tú ya sabes de lo que se trata el juicio. Entonces tú ya sabes lo que tú quieres probar. Por lo tanto, no se vale que cada que se difiera la audiencia constitucional tú solicites documental de informes solamente para seguir aplazando la audiencia constitucional. Entonces, pues básicamente se hace esa precisión. En amparo indirecto se reforma el artículo 124. Se da un plazo para dictar sentencia. ¿Qué dices? Disfrutar. Creo que me equivoqué. No creo, me equivoqué. Para dictar sentencia. Este plazo para dictar sentencia antes no existía. Esto es completamente nuevo. Ahora es de 90 días naturales. Por cierto, días lleva tilde. Este plazo de 90 días es un plazo pues equivalente a lo que por directrices internas los juzgados de distrito ya tenían antes, que era un término de 45 días hábiles, pero eso era entre ellos se ponían de acuerdo y el Consejo de la Judicatura les decía, oye, tienes que dictar sentencia en 45 días. Sé que la ley de amparo no lo dice,
Pero ¿por qué lo reformaron? Porque cuando tú querías hacer valer que la autoridad se estaba excediendo en dictar sentencia, el juez de distrito, pues no había un precepto legal que le obligara a dictarlo en un término prudente. Ahora ya se está poniendo ese término prudente. Suspensión. Aquí sí cambiaron muchas cosas. Artículo 128. Básicamente nos cambian todos los requisitos de fondo de la suspensión, no mm, de cómo pedir el fondo. La forma sigue siendo exactamente la misma, incidente, informe previo, audiencia incidental, eso sigue siendo exactamente igual. El tema es que cambiaron como que el orden o la configuración, o más bien la definición de los requisitos que debemos acreditar para que nos den lo que viene a ser nuestra suspensión, tanto provisional como la definitiva. Antes obligaba a decretarla sin cubrirse los requisitos, es decir, de cubrirse los requisitos, el juez de distrito estaba obligado a darme la suspensión sin ni siquiera realizar la suspensión provisional, sin ni siquiera realizar un análisis de la apariencia del buen derecho, el peligro de la demora y todas esas cosas. Ahora ese análisis se hace desde el principio y no se habla de otorgar la suspensión, se habla de iniciar la tramitación del incidente. Y entre otorgar e iniciar la tramitación del incidente hay una diferencia abismal de terminologías. Derogan la integración de los requisitos, que era lo que les decía lo de la forma. Ya no son solicitud, la afectación del interés social o la contravención de disposiciones de orden público, que antes así estaba la redacción. Ahora los requisitos son los siguientes: que exista el acto reclamado, ahí debe decir acto, pero dice auto, que exista el acto reclamado. Digo, pues este requisito pues siempre ha existido, pues, el principio de parte agraviada, ¿no? Y de relatividad de la sentencia, pero bueno, lo hicieron para evitar están dando suspensiones contra lo que dice el gobierno. Son actos que no afectan la esfera jurídica de los quejosos o que no existen, como por ejemplo la deforestación de la selva para el Tren Maya o la apertura la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la apertura del Felipe Ángeles. Más o menos por ahí va. Debes acreditar el interés suspensional. El interés suspensional no estaba definido en la ley, ya lo metieron en la ley. Había pocas tesis, pocos criterios que hablaban sobre el interés suspensional. ¿A qué se refiere el interés suspensional? Bueno, pues ¿cuál es tu interés? ¿Cuál es la finalidad de que se te otorgue la suspensión? ¿Realmente vas a paralizar un perjuicio en tu contra? ¿O solo quieres paralizar el ejercicio de las facultades de la autoridad? O sea, solamente quieres paralizar el poder público. Entonces, ese es el análisis que ahora también tiene que hacer los órganos jurisdiccionales. Dentro de la exposición de motivos de estas reformas, se estableció mucho el interés público, una palabra que yo nunca había escuchado, ni doctrinariamente, ni jurisprudencialmente, ni en la ley. Las nuevas iniciativas mandadas por el Ejecutivo Federal de 3 años para acá hablan mucho del interés público, como en contravención o en contraposición al interés social y a los intereses privados. O sea, dice el Estado, yo como gobierno, yo también tengo intereses. También tienes que valorar mis intereses. Entonces, para que sepan que se van a empezar a valorar estos intereses públicos, estos intereses suspensionales. Se tiene que acreditar el agravio del acto reclamado, ya no solamente se tiene que acreditar la existencia. Ojo, esto es un cambio abrumador. Antes en la suspensión, por lo menos para conceder la suspensión provisional, era solamente acreditar que no se contravinieran disposiciones de orden público ni de interés social y que lo solicitara el quejoso. ¡Pum! Era todo lo que necesitabas para la suspensión provisional. Ahora ya no. Ahora necesitas acreditar el agravio que te causa el acto reclamado. Si nos vamos a una técnica correcta del juicio de amparo, podemos decir que esto también ya existía, porque en las solicitudes de suspensión, pues obviamente se trataba de acreditar el perjuicio que te ocasionaba que no te dieran la suspensión. Pero bueno, se tiene que verificar si se concede la suspensión, no se causa un daño significativo a la colectividad ni la prima de sus beneficios.
Esto es algo de lo cual que hemos hablado que, del interés social, que también hemos hablado que también lo ha definido muchas veces el Poder Judicial de la Federación. Si, no obstante de que el acto reclamado no esté previsto en el catálogo sobre los cuales se prohíbe la suspensión, lo cierto es de que si yo tengo un acto reclamado que de concedérseme la suspensión se causa un perjuicio a la colectividad, me van a negar la suspensión. Ejemplo, yo tengo una clausura de un centro nocturno, de un bar, es un giro restringido. Si yo tengo la clausura del bar y yo me voy en amparo indirecto y yo solicito la suspensión, me la van a negar porque estoy afectando a la colectividad. ¿Por qué? Porque vendo cerveza y vendo licor en mi bar y porque permito que menores de edad fumen con cigarrillo, con vape. Por lo tanto, me van a negar la suspensión. Un ejemplo más serio. Si yo tengo una visita domiciliaria por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, me van a negar la suspensión. ¿Por qué? Porque si me dan la suspensión en contra de la orden de visita, lo que va a suceder es que yo voy a paralizar el ejercicio de las facultades de comprobación del instituto, que eventualmente le van a irrogar más dinero para atender el servicio público de seguridad social, lo cual no puede ser. Número tres, todos los actos de fiscalización estatales, federales o municipales, no procede la suspensión. ¿Por qué no procede la suspensión? Porque el gobierno está intentando comprobar que cumpliste debidamente con tu pago de impuestos y si yo paralizo ese ejercicio de facultades de comprobación, pues puedo estarle privando de dinero a la colectividad y al orden público que pueden usar el día de mañana para construir hospitales, autopistas, pagar sueldos, comprar medicinas, etcétera, etcétera. No obstante, seguimos analizando la apariencia del buen derecho, ya se define qué se considera la apariencia del buen derecho, ya lo ponen en la ley de amparo. Si es lavado de dinero, ojo con esta, si es la que yo veo, que esta es bien peligrosa. Tienes que acreditar el origen lícito de los recursos. Lo anterior, y ahorita regreso a la licitud de recursos, lo anterior mediante un análisis expreso y justificado, que ya lo hacían los jueces de distrito, ya lo hacen. No valen los acuerdos porque sí, yo tengo 15 años que no veo una sentencia interlocutoria, un acuerdo de suspensión, de apertura del incidente de suspensión que otorgue la suspensión, porque sí, tengo mucho tiempo que no la veo. Y en materia de telecomunicaciones, no procede la suspensión. Pues eso pues ya lo sabíamos, porque las telecomunicaciones pues también es algo importante del Estado, ¿no? Y, y es algo importante del Estado y es algo que, pues, que se tiene que dejar al margen discrecional de las autoridades por todo este contexto histórico que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años. Ahorita regreso a lo de la licitud de los recursos, ¿eh? No se me ha olvidado. Todo esto que está en el artículo 128 de la reforma de la ley de amparo ya existía en la jurisprudencia. Me parece que es por contradicción de tesis 2011-61-4 de la segunda sala. Y lo de los análisis de los requisitos de manera discrecional ya también existía en una jurisprudencia del Pleno de la Corte con número de registro 20-22-61-9. Si las quieren leer y leer las sentencias también, pues bueno, también estaría chido. Entonces, ¿por qué reformaron esta parte de la suspensión? Esta es una explicación que yo le estoy dando conforme a mi análisis. Me puedo equivocar, pero es difícil. Eh, La iniciativa de reforma de la ley de amparo se presentó el 15 de diciembre del 2025 por parte del Ejecutivo Federal. La reforma al Poder Judicial de la Federación se dio el 15 de septiembre del 2024, que es a partir de cuando nosotros ya elegimos a los jueces, magistrados y ministros mediante voto directo en papeleta. Dentro de las justificaciones que da la presidenta de la República en su exposición de motivo, en su iniciativa, es reducir los privilegios en la impartición de justicia. Va dedicada a, ya saben quién que tiene tiendas donde venden motos. Tenemos un nuevo orden constitucional a partir del 10 de junio del 2011, que era lo que veníamos platicando hace un momento.
Esto ustedes lo pueden encontrar a partir de la página 10 de la iniciativa de reforma, está en internet, y si no, pues ponemos el link ahí en la página de internet para que lo puedan bajar. Homologar la ley a lo que dice la jurisprudencia, actualizarla, pues. Esa es la primera razón. Esa es la primera razón por lo que hay una reforma a la ley de amparo. Hay cosas que se reformaron muy importantes, como la de improcedencia de amparo contra actos en el procedimiento administrativo de ejecución, pero son de las poquitas. Son de las poquitas cosas de fondo que se hicieron. Todo lo demás fueron cuestiones de forma, fueron cuestiones de actualizar la ley de amparo. La presidenta de la República pide que en las sentencias de amparo, tanto en las definitivas como en las interlocutorias, se analice el interés público, que yo no sé qué es todavía, ¿eh? Digo, quiero pensar qué es lo que le interesa al Estado y que no se paralicen sus obras, pero pues vamos viendo cómo lo resuelve el Poder Judicial de la Federación. Yo creo que la presidenta se confundió y lo que quiso decir fue orden público. El orden público siempre ha existido, el orden público ha sido interpretado muchísimas veces por la Corte y el Poder Judicial. Entonces, en cuanto al orden público, creo que no tenemos problemas. El tema es esta nueva palabra que interés. En el artículo 129 se adicionan actos, aquí dice, debe decir actos contra disposiciones de orden público. Eh, Actos que favorezcan, ayuden, auxilien, cooperen con lavado de dinero. Contra actos que favorezcan, ayuden, auxilien o cooperen con el lavado de dinero no procede la suspensión, a menos que acredites la licitud de los recursos. Por eso les decía que ahorita íbamos a regresar. Y esto a mí me parece peligrosa. ¿Por qué me parece peligrosa? Porque número uno, aunque acredites la licitud de los recursos en materia de PLD, adivina que no hay suspensión provisional. Oye, pero es que es fruto de mi trabajo y es fruto de mi esfuerzo y aquí están las declaraciones de impuestos y aquí está, pues está todo. Pues estará todo, pero no procede la suspensión provisional contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada o lavado de dinero. Es que el SAT también puede decir que yo hago lavado de dinero. No, el SAT no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué el SAT es el que hace las visitas de verificación en materia de prevención de lavado de dinero? Porque el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que que la Unidad de Inteligencia Financiera. Número uno. Número dos, la Unidad de Inteligencia Financiera es la única competente para aplicar materialmente las disposiciones de la Ley Federal para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a la cual de cariño le vamos a decir ley antilavado. Número tres, la Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo público desconcentrado, hermano del SAT, muy pequeño, con muy poca infraestructura y muy poca capacidad operativa. ¿Quién sí tiene toda esa capacidad operativa? Servicio de Administración Tributaria. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera le pide al Servicio de Administración Tributaria que le haga el favor de, número uno, guardar en sus servidores toda la información que se genera por la aplicación de la ley de lavado de dinero. Número dos, que en dado caso de que pueda hacer visitas de verificación para que se cumplan con las disposiciones de la ley antilavado de dinero. Las disposiciones, toda la información que obtenga el SAT o que tenga acceso al SAT por la aplicación de la ley antilavado de dinero no la puede usar para determinar obligaciones tributarias. El SAT no puede decir tampoco que eres un lavador de dinero porque carece de competencia material. No me crean a mí, lean los primeros 5 artículos de la ley antilavado de dinero. Entonces, ¿para qué es la ley antilavado de dinero? La ley antilavado de dinero solamente se va a usar para perseguir el delito de lavado de dinero previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Para nada más. Para nada más. Y en su momento aplicar la ley de extinción de dominio. Pero nada más. No se puede usar para determinar obligaciones tributarias. Entonces, no nos dejemos ir con la finta y pongamos un poquito de atención a lo que viene a ser
las palabras que vemos en la ley. Pero entonces, si tienes un aseguramiento por parte de la UIF, un aseguramiento por parte de un juez y deriva de prevención de lavado de dinero, pues te puedes ir en amparo, pero no hay suspensión provisional. Y en dado caso, solamente va a proceder la suspensión definitiva. Y para que te den la suspensión definitiva, debes acreditar la licitud de los recursos. Y aquí es donde yo encuentro esto peligroso. ¿Por qué? Dentro de lo obtuso que luego llegan a ser algunas autoridades, incluido algunos jueces, para ellos asocian, por eso es que todos asociamos lavado de dinero con defraudación fiscal, pero no una cosa te lleva a la otra. Y no siempre la defraudación fiscal te lleva al lavado de dinero. Hay simple incumplimiento de obligaciones fiscales. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy un agricultor que vende limones en el mercado de Mazamitla, Jalisco. Y no me preguntes por qué, pero se dan re bien los limones en el clima frío, ¿va? Y vendo muchísimos limones. Todos los días estoy vendiendo $500,000 de limones. Pero es un pueblo, es un rancho como Mazamitla. En Mazamitla me pagan en efectivo el dinero. Todos los días me lo dan, me lo dan, me lo dan, me lo dan, me lo dan. Pero yo digo, ¿pero para qué pago impuestos? Aquí nadie paga. Pues yo no voy a pagar tampoco. No me di de alta al registro federal de contribuyentes. Mucho menos llevo contabilidad y mucho menos presento declaraciones de impuestos. Todo es cash. ¿Es lavado de dinero? Porque manejo de efectivo. Yo te hago esta pregunta a ti. Si a mí me preguntas, no lo es. Pero como no tengo registro federal de contribuyentes y tengo un montón de dinero y tengo un montón de depósitos de dinero en efectivo en mi cuenta bancaria, lo primero que va a suponer la autoridad fiscal es lavado de dinero y también la unidad de inteligencia financiera. Entonces, esto es muy peligroso. Yo la verdad veo esto sí lo veo como una herramienta que van a usar las autoridades para hacer una recaudación muy fuerte, ya sea de impuestos o ya sea de extinción de dominio. Porque hay muchísimas personas que están en la informalidad. Hay muchísimas personas que no pueden acreditar el origen lícito de sus recursos y no quiere decir que sean ilícitos, que sea ilícito su dinero. Los dineros ilícitos no es aquello que no paga impuestos. Por favor, hay que entender esto. El dinero ilícito no es el que no paga impuestos. El dinero ilícito es el que viene de actividades ilícitas, narcotráfico, secuestro, lavado defraudación fiscal, peculado, delitos de servidores públicos, tráfico de personas, extorsión. Si tú cobras por eso, ese dinero es de procedencia ilícita, entonces el dinero es ilícito. Si no pagas impuestos, lo único es que eres un evasor de impuestos, pero no te hace un lavador de dinero. Tu dinero no procede de actividades ilícitas. Eh, se considera que contraviene disposiciones de orden público cuando se permite operar a los comercios que están condicionados sin un permiso, por ejemplo, bares, discotecas, casas de apuestas. La fiscalización a casas de apuestas, por cómo se están acomodando las piezas y las reformas, las casas de apuestas, tanto casinos físicos como casinos virtuales, van a ser fiscalizados el día de mañana. Y número cuatro, se impide al Estado contratar deuda, porque el Estado pues se quiere endeudar hasta las chanclas y pues el Estado no se endeuda, ¿va? Pues ellos se van a vivir a Andorra o a París o a Nueva York. Y no digo nada más los morenos, también los priistas, los panistas y los naranjas, todos son iguales. Por eso no me quieren. Artículo 135 se reforma suspensión de créditos fiscales firmes. Por firme, ya dijimos, es el crédito que te hayas defendido y lo perdiste. Que hayan sido impugnadas y ya te vencieron, se otorga de manera discrecional sobre créditos fiscales firmes. Discrecional. ¿Qué quiere decir? El juez de distrito no está obligado a fundarte ni motivarte por qué te la concedió o por qué te la negó. En dado caso, solo se te va a conceder la suspensión contra créditos fiscales firmes si constituiste garantía ante la responsable, es decir, ante el Servicio de Administración Tributaria. Ya no puedes constituir la garantía ante el juez o ante el tribunal, lo tienes que hacer ante la autoridad fiscal. Aquí, incluso en amparo directo, puede haber una imprecisión, porque en amparo directo el fisco no es responsable.
El fisco es tercero interesado. Entonces, digámosle, pongámosle autoridad fiscal. La suspensión, para que te den la suspensión en amparo, forzosamente tienes que dejar billete de depósito o carta de crédito. ¿Por qué billete de depósito? Porque en el billete de depósito, ¿dónde se deja el billete de depósito? En el Banco del Bienestar. Entonces, cuando tú dejas tu dinero, y lleguemos al mismo ejemplo, agarremos el mismo ejemplo, 10 millones de pesos le debo al fisco. Para yo garantizar y que me suspendan el procedimiento administrativo de ejecución, yo tengo que dejarle 10 millones al Banco de Bienestar y el Banco de Bienestar me va a dar un billete de depósito. Ese billete de depósito, ese dinero no genera, el billete de depósito funciona porque yo dejo el dinero en efectivo, lo dejo en la institución bancaria y digamos que la institución bancaria me da un recibo. Ese recibo se llama billete de depósito. Con ese recibo yo voy y lo presento ante la autoridad para suspender el procedimiento administrativo de ejecución. Pero por ese dinero que yo dejé en el banco congelado, parado, no te dan intereses ni te pagan comisiones. Es dinero gratis, dinero eficiente y dinero fácil para la autoridad, en este caso para el gobierno. Yo, la verdad, yo sí veo que va por ahí. Esta de plano sí estuvo pésima y pues ya no lo aprobaron. Las personas morales oficiales, ¿se acuerdan de las PMOs que definíamos en el artículo 12 el artículo 11 de la ley de amparo? Las personas morales oficiales no están obligadas a ofrecer garantías ni contragarantías. Entonces, en un asunto muy importante, va a ser imposible que consigas la suspensión del acto reclamado. En el auto de apertura del incidente de suspensión, se tiene que valorar que cumpla los requisitos del artículo 128. ¿Se acuerdan que antes en la ley de amparo decíamos que antes en la ley de amparo bastaba acreditar el no perjuicio del interés social, la no contravención de disposiciones de orden público y la solicitud por escrito? Era todo para obtener suspensión provisional. Ahora no. Ahora ya tienen que hacer el análisis que estábamos hablando hace unos 10 minutos. Es decir, son los mismos requisitos que para la suspensión definitiva. Artículo 146, requisitos de la interlocutoria del incidente de suspensión, es decir, la sentencia por la cual te dan la suspensión definitiva, todo sigue igual, a excepción de la facción cuarta, que ya te obliga a señalar con precisión cuáles son los efectos de la suspensión y qué autoridades están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva. Anteriormente no se precisaba muy bien cuáles eran las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la suspensión y qué debían hacer si ya eran tanto abstenciones como actos, sino que se decía, se concede la suspensión para el efecto de que al contribuyente no se le embarguen sus cuentas bancarias. Ok, ¿quién? ¿Qué significa no embargar? ¿Qué significa que me permites usar? Ya lo tiene que precisar el juez de distrito. Esto a mí me parece algo importante que se debe haber hecho hace mucho tiempo. La suspensión contra leyes nunca es con efectos generales. Pues esto ya lo sabíamos desde hace 150 años. Principio de relatividad de la sentencia. Los efectos de la sentencia no son con efectos generales. Oye, pero es que hay una declaración, una declaratoria general de inconstitucionalidad, pero eso es para asuntos muy precisos. Y aún en ese supuesto que haya una declaratoria general de inconstitucionalidad, tienes que pedir el amparo. No te van a dejar de aplicar esa ley solamente porque se declaró generalmente inconstitucional. De todos modos, tienes que hacer un amparo sumarísimo. Entonces, pues esto ya existía también. Se precisa lo de la suspensión contra prisión preventiva oficiosa. Antes los efectos de la suspensión pues eran medios confusos, ¿no? Oye, este, no, suspensión, no, aquí estoy, aquí me equivoqué. Es contra suspensión, contra orden de aprehensión. Orden de aprehensión. Eh, en órdenes de aprehensión por delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión que se te otorgue solo será para el efecto
de que se te presente ante el juez de distrito, pero ojo, nunca darte la libertad. Se daba el caso de que cuando se concedían suspensiones contra órdenes de aprehensión de delitos de prisión preventiva oficiosa, se ordenaba la libertad del imputado. Ojo que obviamente los abogados usamos mucho a esa mala interpretación, pues para sacar, para no presentar, uno, para nunca presentar a nuestros clientes ante audiencia de imputación o la audiencia que tú me digas, y número dos, pues para estar en libertad. Entonces, esto se está precisando y los efectos de la suspensión ya tienen que ser de esta manera. No vas a poder salir, te quedas encerradito. Tienes 5 días para ofrecer garantías en suspensiones contra órdenes de aprehensión. Es decir, si te piden una garantía para que te den tu libertad, tienes 5 días para ofrecerla porque antes no se establecía. Aquí traemos un poquito a colación el artículo 19, segundo párrafo, que es el que prevé constitucional, que es el que prevé la prisión preventiva oficiosa. Cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Y esto se relaciona con la, con la, este, con la reforma que hubo en materia de comprobantes fiscales falsos del Código Fiscal de la Federación, que de esa vamos a hablar la siguiente semana, que yo creo que también van a ser 2 sesiones porque también está un poquito larga la explicación. Antes de la reforma del 2014, no existía la prisión preventiva oficiosa en materia fiscal, ni siquiera de comprobantes fiscales. Ahora se reforma el Código Fiscal de la Federación y ahora se establece la prisión preventiva oficiosa tratándose de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Ojo con la palabra. Materia penal no puedo aplicar analogía ni mayoría de razón. Entonces, la ley me tiene que decir que son falsos comprobantes fiscales. No, pues son todos aquellos que no contengan una información verídica. No, eso no es un falso comprobante fiscal. De hecho, la siguiente semana vamos a hacer una explicación un poco más profunda al respecto y vamos a caer en cuenta de que lo que se modificó en el paquete económico fue el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 29A ya se define qué es un comprobante fiscal falso. Y básicamente un comprobante fiscal falso es aquel que no pueda cumplir, que tenga una operación simulada en su interior. No confundir con operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Para que un comprobante sea falso, tiene que reunir los requisitos del artículo 29A en su fracción décima. Insisto, vamos a hablar de eso la siguiente semana. Ojo, ya han habido más intentos de querernos meter a los defraudadores fiscales al bote. El 8 de noviembre de 2019, si ustedes quieren leerlo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Seguridad Nacional, Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales. Y básicamente a la defraudación fiscal se le homologaba a delincuencia organizada. Por lo tanto, en términos del artículo 167, que me parece del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que se establece los delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, entonces en los delitos fiscales, pues ya procedía la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Obviamente, como la prisión preventiva oficiosa no estaba prevista a nivel constitucional, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad 136 de 2019, que se resolvió desde el 24 de noviembre del 2022, decretando inválidas todas estas reformas que homologaban la defraudación fiscal a delincuencia organizada y por lo tanto no se podía aplicar la prisión preventiva oficiosa. No obstante, ustedes saben que conforme a la ley de amparo, las sentencias de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se publican en el Diario Oficial de la Federación. ¿Saben hasta cuándo publicaron esas? Hasta el 1 de abril del 2025. ¿Por qué? No me lo preguntes. No me preguntes por qué. No, no te creas. Se publicó desde el 20 de agosto del 2025. Si quieren ver esta sentencia, vean el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto del 2025. Ahí está la publicación. ¿Por qué? ¿Por qué es 3 años después?
Yo creo que por una cuestión política. Y bueno, si quieren esto, si nos quieren acompañar la siguiente semana para explicarla, ¿por qué consideramos nosotros que no aplican? En el artículo 181 de la ley, regresamos a la ley de amparo, el artículo 181 de la ley de amparo, que te habla del amparo directo. Una vez admitido el amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito tiene que notificarte la admisión del amparo en más tardar en 5 días. Antes no se establece la obligación de notificar. Al artículo 186 también se modifica, se publica la sentencia sí o sí, aún sin votos en particular. Dentro de las estrategias procesales que se usaban para poder dilatar las sentencias de los tribunales colegiados, es que algunos magistrados o algunos ministros se reservaban voto particular, y el voto particular puede ser un voto disidente, o puede ser un voto concurrente, es decir, estoy de acuerdo y el otro no, no estoy de acuerdo y te digo por qué no estoy de acuerdo. Son como consideraciones de los magistrados que votan en contra o que votan a favor. Entonces, anteriormente, antes del engrose de la sentencia, es decir, de la notificación de la sentencia, no obstante que ya se hubiera resuelto, se esperaban a que el magistrado disidente o el magistrado adherente emitiera su voto particular. Entonces, esto retrasaba muchísimo la emisión de las sentencias. Por lo tanto, pues ahora se reformó para que con voto particular o sin voto particular se tiene que publicar la sentencia. Artículo 192, dentro del cumplimiento de las sentencias de amparo, el juzgador antes de requerir el cumplimiento de una autoridad responsable, se tiene que cerciorar de que la autoridad responsable a la cual está pidiendo el cumplimiento de una suspensión o de una sentencia de amparo pueda cumplir lo que le está pidiendo. Y no es por defender a las responsables, pero es que esto sí era necesario precisarlo, porque había muchas ocasiones en que el juez de distrito le pedía el cumplimiento de la sentencia de amparo a una autoridad que no tenía nada que ver con el cumplimiento de la sentencia, que carecía de facultades, o que en muchas ocasiones ni siquiera era señalada como responsable de la demanda. Y muchas otras ocasiones, autoridades que sí tenían la facultad de poderlas cumplir, no se les pedía nada. Les pongo un ejemplo. En aseguramiento de cuentas bancarias. En el aseguramiento de cuentas bancarias, señalamos al SAT, y el juez de distrito a quien le pide cumplimiento es al SAT. Pero ¿quién al final de cuentas libera o no libera una cuenta bancaria? El banco. Entonces, si no se le pedía nunca al banco que asegurara, que liberara los fondos previstos en las cuentas bancarias, el SAT le tenía que notificar al banco que liberara, y luego nos tenía que notificar a nosotros. Y bueno, se hacía un cuento nunca pagar. Ahora, directamente los jueces de distrito tienen que pedírselo al banco. Algunos ya lo hacían, algunos otros no. Ahora se hace la precisión de por qué se lo haces y los términos en los que haces el requerimiento. En el artículo 260 le adicionan un tilde a trámite. Antes la palabra trámite no traía tilde. Por eso les digo que es nomás actualización de esta ley. Artículo 262, agregaron como sujeto activo de delito a diversa autoridad que esté vinculada a un cumplimiento y no lo haga. Es decir, si un juez de distrito o un tribunal colegiado de circuito le ordena a una autoridad que realice el cumplimiento y ésta no lo hace, también esta autoridad es responsable del delito de desobediencia de sentencias de amparo. Y la reforma de la ley de amparo, pues también tiene relación con las reformas al Código Fiscal de la Federación para hacer improcedente tanto el recurso de revocación como el juicio contencioso administrativo contra actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución contra créditos fiscales firmes. Y entonces se modifica el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, y entonces el recurso de revocación también es improcedente contra créditos fiscales firmes, créditos fiscales firmes. Esto de solicitudes de prescripción sobre créditos fiscales firmes, pues, no hay mucho que hablar. Lo que sí hay mucho que hablar es esta de aquí. Actos que el contribuyente manifieste desconocer. Ya no me puedo ir a recurso de revocación contra un crédito fiscal aduciendo que no lo conozco, porque si yo lo hago, el recurso es improcedente. Y adivina qué va a hacer el fisco. El fisco no te va a contestar que es improcedente dentro de un término prudente. Te va a decir que no es procedente hasta que se te hayan ido los 30 días.
Entonces, cuando te da a conocer eso, tu término para irte a juicio contencioso ya precluyó, ya pasaron en exceso los 30 días y vas a perder el asunto. Ojo, no, pero esto va a ser a partir del 1 de enero. No, estas reformas entraron desde octubre en vigor. Entonces, hay que estar conscientes de que si nosotros vamos a promover un medio de defensa contra un acto de autoridad tributaria y lo vamos a manifestar desconocer, no lo puedes hacer en recurso de revocación. Lo tienes que hacer hasta juicio contencioso administrativo. Ahora, ¿se acuerdan que conforme al artículo 144 del código, yo no, cuando yo interponía el recurso de revocación, se suspendía el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, no había embargo. Hasta en tanto, pues no se me notificara en tanto no se me notificara la resolución que resuelve el recurso de revocación. Pues en las reformas que hubo en el paquete económico al Código Fiscal de la Federación, que convenientemente no las metieron aquí para que no te des cuenta, ya quitaron la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución por la interposición del recurso de revocación. Ya solamente procede la suspensión contra en recursos de inconformidad ante el IMSS y ante el Infonavit. Recurso de revocación ya no te suspenden el PAE, tienes que garantizar el interés fiscal. Entonces, desde el momento en que nosotros interpongamos nuestro recurso de revocación, vamos a tener que garantizar el interés fiscal con billete de depósito. ¿Todo parece feo? Sí, pero hay una regla en los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación que te excluye de poder garantizar el crédito fiscal durante el siguiente año. La vamos a analizar la siguiente semana. Y se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ustedes saben que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo habla de que esa ley se aplicará para los asuntos que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce de los asuntos que están en el artículo tercero de su ley orgánica. Reformaron la fracción segunda. Y aquí dice, el tribunal es improcedente el juicio contencioso administrativo contra actos de procedimiento administrativo de ejecución contra créditos fiscales firmes. Ojo, por eso hay que tener bien en cuenta que es un crédito fiscal firme. Por eso era muy importante para nosotros hacerles saber que el crédito fiscal firme es solamente cuando a mí ya me oyeron y venceron en juicio, como nosotros lo establecemos en nuestra diapositiva, aquí en esta pequeña gráfica. Cuando a mí me notifican el crédito fiscal aquí, perdón, el crédito fiscal aquí, el crédito fiscal no es firme. El crédito fiscal es firme hasta que yo pierdo todos mis medios de defensa y luego entonces la autoridad viene a cobrarme mediante procedimiento administrativo de ejecución. Ahí es donde los créditos fiscales son firmes. Cuando de reciente lo notifican, el crédito fiscal no es firme porque está subyúdice. A lo mejor gano. Entonces, partiendo de esa lógica, es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que se debe entender por un crédito fiscal firme para poder entender hasta dónde llega el alcance de esta reforma. Insisto, el amparo tributario sigue existiendo o amparo fiscal, como le quieran llamar. Hay que poner atención en los cambios para los requisitos de la suspensión. Hay que poner mucha atención en la materia de lavado de dinero. Va a venir una fiscalización muy profunda en materia de lavado de dinero. Y hay que poner atención en lo que viene a ser nuestras garantías del interés fiscal y cómo vamos a llevar de ahora en adelante nuestros juicios. Pero de ahí en más, el juicio de amparo sigue exactamente igual. Sigue siendo lo mismo, se sigue llevando por los mismos principios constitucionales, principios rectores del artículo 107. No ha cambiado absolutamente nada. De cualquier manera, si tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues podemos escuchar por redes sociales o por nuestros medios de contacto. Y muchas gracias.